Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, justo como se acerca o ya fue o no sé cuándo se suba este podcast, el Día del Orgullo Friki, que es el 25 de mayo. Este podcast siempre tiene cosas frikis, pero justamente queríamos hablar de algo que ha ayudado a que se expanda mucho el fandom de muchísimas cosas en el mundo, el trabajo del fandom. Bueno, a mí personalmente no me gusta tanto decirle trabajo porque se suele asociar trabajo como a esta concepción de capitalista, pero nos referimos pues a todo el scanlation, a las traducciones fans, a las traducciones no autorizadas de cosas que jamás se han traducido al español, por ejemplo, o al inglés incluso, a los fansubs, los fandubs, fandubs, pues en general casi todo el trabajo de traducción que se hace, desde traducción de mangas oficiales hasta traducción de doujinshis autopublicados a traducción de fanarts. Recuerden que se debe hacer con autorización o al menos en privado, donde no les vayan a decir que los bajen y todo eso. Y justamente hoy queríamos hablar un poco de eso porque pues el panorama en los últimos 20 años yo creo que ha cambiado un montón. Y de repente ya no se reconoce tanto lo que hace el scanlation y por qué es y siempre ha sido tan importante. Ahora solo se dice, ay, es que eso es piratería, pero pues no se sabe todo el contexto que viene detrás de por qué el scanlation es tan poderoso. Sí, tan importante, sobre todo porque una de las razones por las cuales no nos gusta llamarle trabajo es justo esto, ¿no? Todo eso, labor que realiza toda esa gente que hace que sea mucho más accesible el encontrar estos materiales en nuestro idioma o en inglés, que no reciben absolutamente nada de dinero a cambio y muchas veces son horas y horas y horas de trabajo y a veces hasta de manera anónima, todo por amor a la obra o por amor al fandom también, porque pues eso como una cosa súper generosa de darle a estas personas esto. Y antes de platicar justo cómo ha ido como cambiando el panorama y también nuestras propias experiencias, pues vamos a explicar un poquito más a qué nos referimos exactamente con todo eso de los scanlations y las traducciones y de qué estamos hablando. Exacto, ¿de qué estamos hablando? El scanlation y todo esto son traducciones no autorizadas de cosas que no se han traducido o licenciado, o que si se han licenciado en español, por ejemplo, se licencian en España, pero no se licencian ni en México, ni en Argentina, ni en Latinoamérica en general, o no hay manera legal de conseguirlo o de leerlo, o hay como impedimentos económicos, ¿no? También porque existe ahora Manga Plus y Shueisha, la editorial de un buen de mangas, tiene accesibles sus releases y puedes leer los capítulos que saca el mismo día gratuitos, pero si quieres como que leer todo tienes que suscribirte y de repente pues existe todo este problema económico de con que pagas o eres adolescente o todas estas cosas. Entonces pues el scanlation es un poco para eso. Todas las traducciones de manga no autorizadas hechas por y para fans, que siempre varían mucho en calidad, ¿no? O sea, ahorita que hablemos un poco más de mi historia les cuento cómo llegué, pero pues yo llegué al scanlation por el clan Fansub, que se dedicaba a traducir todo lo que existiera del material de Clamp y era muy chistoso. Pero pues siempre son trabajos que varían de repente en calidad o que pues cada quien traduce sus propios intereses y de eso también depende de qué se traduce, ¿no? Que alguien decía que muchas series que se traducía muchísimo shonen y se traducía muchísimo BL y de repente encontrar GL en scanlation que no llega tan fácil era un poquito más difícil, pero también hay grupos que se dedican a eso o grupos que se dedicaban a traducir shoujo o grupos que ahora se dedican a traducir manga, que es muchísimo más difícil acceder a él de manera legal. O sea, existe WeComics y es gratuito si ves un chingo de anuncios, pero tiene como 100 cosas en inglés. Bueno, 100 son poquitas, creo que tiene más, pero tiene como 100 cosas en inglés nada más. Y apenas están como que probando el panorama. O existe Webtoons, que es manga y tiene un buen de oferta, pero pues oferta no
contempla tantos géneros, o sea, no hay prácticamente BL coreano en Webtoon, por ejemplo, sino solo hay gringo. Y tienes que entrar como a otras partes. Pero pues a eso nos referimos un poco con el scanlation, que son las traducciones no autorizadas. Y es como gran parte de lo que se hace en el fandom. Se hace con manga, se hace con manga autopublicado, o sea, los doujinshis, que ahora los doujinshis tienen como esta mala reputación. No sé por qué, pero seguramente es culpa de los gringos. Es culpa de los gringos. Pero seguramente es culpa de los gringos que asocian doujinshi a mangas porno en general. Y eso es porque sí es cierto que muchas veces el scanlation traduce muchos mangas que podrían entrar en esa categoría, pero pues doujinshi simplemente se refiere a manga autopublicado y este puede ser original o puede estar basado en otra obra, como los doujinshis de Naruto o de My Hero Academia o doujinshis de One Piece o lo que sea, y puede ser desde una historia común y corriente hasta lo que puede ser de todo lo que se les ocurra. Entonces pues a eso nos referimos un poco. Y manga, y que ahora también está un poco de moda porque están como que viendo toda la oportunidad en el mercado que existe, que igual son, bueno, los chinos están muy centrados en lo suyo y en su audiencia y no les interesa tanto la audiencia occidental, entonces también ayuda a tener scanlation. Pero no es lo único que existe. No, también puede entrar en las traducciones en cuanto a los libros, por ejemplo. Yo traduje mucho tiempo. Ajá, ahorita ya es mucho más común que ciertos libros, sobre todo los populares, se traduzcan y salgan prácticamente al mismo tiempo que su versión, por ejemplo, en inglés, mientras que antes pasaba... O salen muy cerca. Sí, o salen muy cerca, 1 o 2 meses de diferencia, o cuando anuncian que ya va a salir en inglés, ya las editoriales en español o las filiales en español ya están también traduciendo. Esto siempre obviamente tiene que ver con las grandes editoriales y con los libros muy muy populares. Y con los grandes bestsellers. Y con los grandes bestsellers y además obviamente también de Estados Unidos. En esto también incluye justo por ejemplo las novelas chinas o las novelas japonesas. Ahorita es muy popular las light novels. Las light novels, que son pues novelas más sencillas de leer en el sentido en el que no tienen kanjis tan complicados, por eso se llaman novelas ligeras, pero en realidad son pues novelas como todas. Y muchos animes están inspirados en estas novelas, no, más que en el manga. También todas las traducciones que llegan son fans, porque pues no es algo que, aparentemente no es algo que tenga mucho mercado. Ajá. Y por ejemplo en Estados Unidos en los últimos 5 años se han licenciado muchísimas light novels y a veces sí las puedes conseguir piratas porque obviamente la importación es muy cara y sí puedes conseguir esas traducciones oficiales, tengo varias, pero en español de repente en Latinoamérica casi nunca las vas a encontrar o si las encuentras es de puro milagro y es porque son de un manga súper famoso, pero así súper famoso que estén seguros que va a vender un chingo porque pues si no, no. Y también, como decíamos, no solamente queda ahí, digo, está también el trabajo de Fanduf y de Fansuf, que ahorita ya no es tan popular o tan conocido porque justo es mucho más fácil gracias a ciertas plataformas que ya licencian los bueno, en anime ya no, cosas. pero en Donghua y los subtítulos de toda serie china que vean sí, es puro fansub. Y también películas en otros idiomas. No sé si les ha tocado, por ejemplo, ver alguna película que no sea en Netflix o en esas otras plataformas y que incluso dice quién realizó los subtítulos. Eso pues todo eso es fansub. Y ajá, todo eso lo hacen de manera no remunerada. A eso nos referimos, ¿no? Cuando estamos hablando como de la aportación del fandom. Y bueno, ahora sí les vamos a contar cómo ha ido cambiando y cuáles ha sido como nuestra experiencia. Mi primer acercamiento como a este tipo de cosas fueron las traducciones no autorizadas, que no tenían nada que ver con anime o manga, pero sí con libros young adult en inglés que nunca se traducían, ¿no? Y una de las cosas que encuentro lamentables es que se haya perdido un poco la cultura de traducir libros que no se traducen, sobre todo libros en inglés, porque hace mucho era muy popular y muchos libros se tradujeron muchísimos años antes, ¿no? Yo leí Un Wind de Neil Shusterman, es un libro de ciencia ficción sobre un
sobre una sociedad medio distópica. Se publicó mucho antes del boom de las distopías incluso. Ese libro se tradujo no oficialmente, se puso en un PDF y se subió, y me acuerdo que lo reseñamos en una web que por entonces teníamos, y al final de la reseña decía: este libro no está publicado en México, porque efectivamente no estaba publicado en México. Creo que poquitito después se publicó en España, pero no estaba publicado en México. Si lo quieres, te lo podemos mandar, con la condición de que si se lo pasas a alguien nos lo haga saber, ¿no? Porque queremos hacer como la cadena. Y durante algún tiempo la persona que hizo esa reseña, Tanit, siguió la cadena con mucha atención, porque era una traducción fan y el libro no se publicó hasta mucho tiempo después en español, y luego se descatalogó y todo eso. Y yo estuve algún tiempo en un grupo que traducía novelas. En general me dedicaba a corregir. No me acuerdo exactamente qué corregí, no me pregunten, porque prácticamente ninguno de esos libros los leí. Pero sí me acuerdo que traduje un capítulo muy random de Ciudad de Fuego Celestial de Cassandra Clare. A la fecha no he leído Ciudad de Fuego Celestial, pero traduje uno de los capítulos de en medio. Así que si leyeron el PDF traducido no oficialmente, probablemente leyeron mi traducción chafa. No me acuerdo qué capítulo, pero fue uno de los de en medio. Y como que por esa parte llegué a todo ese trabajo del fandom, ¿no? Y sí encuentro como triste que ya no se haga, porque ahora, a pesar de que ahora parece ser más accesible y de, ay, es que sí se traduce, hay muchísimos libros que podrían estar traducidos así, porque de otro modo nadie los va a leer, de todos modos no los van a leer. Y ya no se hace porque, ay, es que es piratería. Y pues sí, pero ¿por qué seguimos defendiendo como cierto acceso desigual cuando la oportunidad sigue como que estando ahí, ¿no? Y además porque todo esto de las traducciones fans eran simplemente en lo que salía lo oficial, ¿no? Todos te decían de, esto es en lo que sale el oficial, y cuando salga el oficial, compra el oficial, o apoya la traducción oficial, o lo que sea. Casi todos dicen eso. Entonces, pues era en espera de que se licenciaran, ¿no? A muchos mangas se dejaban de hacer en Scanlation, en inglés, sobre todo en el momento en que se licenciaban. En español, pues no, porque se licencian en España, y en Latinoamérica, pues nos seguimos comiendo los mocos, entonces se seguían traduciendo en modo fan de todos modos. Y otra de mis experiencias es que cuando yo empecé a leer manga no leía en inglés, y Manga Fox, que en ese punto estaba como en su culmen, yo creo, sí, fue como en tercero de secundaria y en primero de prepa, más o menos, que empecé a leer manga más asiduamente. Manga Fox estaba como en su punto máximo y todo el mundo leía en Manga Fox, que ahora pues es una página con bastante mala reputación entre los grupos de Scanlation, pero en ese tiempo pues todo el mundo leía ahí, pero todo estaba en inglés y yo no sabía inglés, o más bien me daba mucha flojera leer en inglés. Entonces tenía que escarbar como para encontrar los grupos de Scanlation en español, y así leí el primer manga que leí digitalmente. Lo leí, fue Tsubasa Reservoir de Clamp, y lo leí con el Clamp Fansub, que creo que todavía existe la página del Clamp Fansub, está súper abandonada. O sea, sé que todavía existe porque está en Lector Manga o en Tu Manga Online, están todos los capítulos de Tokyo Babylon de Clamp Fansub. Y así leí todos mis primeros mangas. Era muy chistoso porque Clamp Fansub no se caracterizaba por tener los scans de mayor calidad, porque además era muy difícil conseguir scans de buena calidad en ese entonces, y usaban una fuente muy extraña para los diálogos. Prácticamente no usaban correctores, entonces de repente estaba como que muy raro, pero el punto es que entendías la historia, entendías qué quería decir, y estaba muy padre. Así leí Tsubasa, y a la fecha es mi manga favorito, y nunca lo he leído en una traducción oficial. Incluso cuando lo releí en inglés, lo releí en un scan. Ahora sí sé dónde están como los oficiales en inglés si yo quisiera leerlos, o sé con quién conseguir los oficiales en español, que apenas se están publicando en México. Pero pues en ese entonces así lo leí, ¿no? Y así vi anime, o sea, así vi Death Note, así vi Evangelion en la época de Mega Upload, y los 60 minutos de video, y tenías que esperarte como una hora o apagar el modem. Y siempre en los subtítulos decía, ¿no?, quién los había hecho, quién los había subido. Y digo, sigue siendo como cosas anónimas porque todo estaba hecho con nick, y todo está hecho con nicks o seudónimos, pero siempre decían así de no resubir. Y de hecho el fansub sigue siendo muy popular, solo que ahora no exactamente en el anime, porque pues ya existe Crunchy, Netflix tiene mucho,
Prime tiene mucho, HBO también tiene, creo, al menos el gringo, el de México no sé. Entonces, ahora no se ve tanto en el anime, por ejemplo, pero todo el audiodrama del Danmei chino está hecho en fansub, ¿no? Incluso Tencent, que es como el estudio que produce un buen de dramas chinos, permite que a sus propios videos se le suban los subtítulos en español que hace la gente en fansub. Digo, tienen ya la serie entera en YouTube. Es como su manera de acercarse a otro tipo de mercado y porque su mayor mercado es chino. Entonces, pues esa es un poco mi experiencia. Así vi anime mucho tiempo porque no existía Crunchy. Ahora que existe Crunchy veo mucho menos anime. Es chistoso. Pero no existía Crunchy, no había anime Netflix, no había maneras de conseguirlo legal. Tenías que ir al tianguis y comprar los DVDs piratas de alguien que seguramente se había volado uno de los fansubs. Otra opción, en vez de comprarlos directamente en el tianguis, era descargarlos en Ares o LimeWire o en Mega Upload, y era tardar, no sé, 4 horas para descargar 20 minutos de un capítulo. No existía la fibra óptica tampoco. O verlos en Mega Upload y le dabas play, le dabas pausa y dejabas como que de cargar el capítulo. Y te decía, ya viste 60 minutos de video, ahora tienes que esperar, desconectar el módem, conectar el módem. Y no existía Crunchy, ni existía ningún servicio de streaming, y nadie pensaba que el anime pudiera ser como una buena inversión en ese entonces. Además que gran parte del anime ni siquiera se doblaba, ahora se dobla un poco más, ¿no? Se doblaban los que eran más para niños, los que sí salían en la tele, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahora por ahí hay más espacio. Y también existía el fandub. Yo nunca vi nada en fandub, pero dicen que era muy chistoso. Sí, porque al final todas estas cosas no las hacen profesionales, que eso no significa que necesariamente sean de mala calidad, porque creo que el hacerlo desde el amor y desde el verdadero interés de que las cosas lleguen a las personas hace que se esfuercen y presten realmente atención de cuidar las cosas. Por ejemplo, Nea decía que los scanlations no eran tan de buena calidad, pero es porque pues para realizarlos era muy parecido al trabajo que se hace cuando se traduce un manga. O sea, tenían que limpiar la página, Ajá. limpiar como el texto que ya estaba. Si se traducían las onomatopeyas, también eso, quitarlo, luego redibujar y luego ya poner el texto y todo. Entonces, pues a veces... Y en ese entonces no se conseguían buenos scans, porque ahora que se comercializa digital puedes conseguir los scans digitales que ya están pensados para eso, pero antes era escanear la página, Ajá, limpiarla. Y a veces se veía como la sombra que queda cuando cuando lo abres. Ajá, por más bien que lo limpiaran quedaba la sombra. Era todo entonces, eso. ahora los ves y dices, ay, es que no parece tan de buena calidad, pero en ese entonces pues era lo mejor que existía. Y obviamente había mejores traducciones que otras, o sea, Inuyasha yo creo que tiene uno de los mejores scanlations entre cuestión de traducción, pero hay tomos enteros que tienen scans que están muy feos porque son los únicos que se pudieron conseguir en ese momento. Pero bueno, hablando del fandom, y aquí puedo yo platicar como mi experiencia, la verdad yo tampoco llegué a ver fandom, pero una amiga una vez quiso tener el proyecto de hacer fandom de... justo de Tsubasa los Cyber Chronicles. Ese proyecto al final no se concretó, pero fun fact, yo le di la voz a Sakura en el primer episodio. Y me pregunto qué habrá pasado con eso. Yo creo que ya no existe, pero fue muy divertido hacer eso porque pues justo era como a partir del fansoft, o sea, de los subtítulos fans, sacar lo que decía Sakura y fijarte de que que fuera acorde con lo que el tiempo de su movimiento de boca y también pues el tono y todo, ¿no? Fue como mi intento de actriz de voz, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que mi experiencia. Yo no sé cómo fue que llegué realmente sobre todo a los scanlations. Eso fue como mi primer camino, porque justo nosotras vivimos una época de nuestra infancia, bueno, como adolescencia otakuril, otaka, de nuestra adolescencia otaka, en la que pues las cosas no llegaban con tanta facilidad. Y yo los animes, la mayoría de ellos los veía justo comprándolo en convenciones de gente que se bajaba los fansubs o directamente como les decíamos. Pero también el manga, mucho manga lo leí gracias a que lo encontraba escaneado. Por ejemplo, Chrono Crusade, que es mi manga favorito, yo lo leí completamente
en scans. Yo lo apreciaba mucho porque también yo en ese entonces tampoco leía mucho en inglés. Y la mayoría de esos mangas que leí nunca se licenciaron ni en inglés ni en español, o quizás en inglés sí, pero nunca supe. Y luego también muchas light novels las llegué a leer gracias a que estaban traducidas, y por mi lado no fue tanto como los libros, aunque Hunger Games, el 2 y el 3 los leí tal cual, como en una traducción fan. Yo así leí Number 6 en traducción fan, porque alguien lo tradujo, una persona solita completo. Uh-huh. Y al día de hoy Number 6 no se ha licenciado en inglés ni en español, las light novels. El manga sí está licenciado solo en inglés. Y justo hace unos meses encontré al grupo que hace unos pocos años, o sea, no tantos, acabó de traducir Number 6, las novelas al español. Pero bueno, el punto es que pues mucho tiempo pues eso fue como la única manera que teníamos los fans de accesar a esas historias. Y aún así no era fácil buscarlas. Tenías que saber cómo hacerlo. Y aún existen, o sea, hablamos en pasado un poco porque pues el panorama ya ha cambiado mucho positivamente. Pero aún existen los fansubs, o sea, si el Scanlation, o sea, si quieren saber de Scanlation. Ahorita Mangadex está caído porque apenas están reformando para sacar una nueva versión de Mangadex, pero Mangadex es como el repositorio más grande del mundo de Scanlation, y la única regla es que lo que tienes que subir, lo que subas tiene que ser tu propia traducción, ¿no? Y de ahí se alimentan muchas páginas de manga, o sea, de ahí se alimenta parte de Manga Life, de Manga Sí, que ellos casi siempre suben oficiales, pero a veces cuando suben Scanlation lo suben de ahí se alimenta Manga Fox. No lean en Manga Fox. No. Manga Fox ha cambiado mucho de manos y ya nadie sabe quién recibe el revenue de los ads. Entonces no lean en Manga Fox, lean en Mangadex cuando vuelva. O de ahí se alimenta Manga Here, otro de los grandes repositorios de manga que sube Scan. Manga Owl, que Manga Owl además tiene muchísimos originales de manga o manga scans. Entonces, todos esos, la regla en muchos, excepto hay quienes sí suben traducciones oficiales, ¿no? Manga Life y Manga Sí son repositorios de traducciones oficiales. Pero la regla de muchas de esas páginas es que tienes que subir tu traducción, ¿no? Igual en español el mayor repositorio es Kumanga Online, aunque también existe Kumanga, que es más que hay quien sube a Kumanga y hay quien sube a Kumanga Online. Y ahí hay mucho, ¿no? Y no es lo único, o sea, hay grupos dedicados enteramente a hacer Scanlation de doujinshi, y hay grupos dedicados a hacer prácticamente traducción de tiras que se publican en Pixiv o cosas así. O también quienes traducen fanfics. Y ahora, el tema que seguramente mucha gente es justo como los detractores que siempre salen con decir, pero es piratería, pero afectas a la industria. De alguna manera podría decirse que sí, no es legal porque al final no hay como un contrato y no hay un intercambio económico entre... Pero nadie está afectando a la industria. Pero nadie está afectando a la industria. Si no se vende en español, nadie está afectando a ninguna industria. Y si se vende en español, la gente que lo lee así tampoco lo va a comprar. Exacto. Y de hecho, ayuda a la industria. Cada año Panini hace su encuesta de qué mangas quiere uno. Y la hacen en sus redes sociales, la hacen en Facebook, la hacen en Twitter, no he visto si en otra. Es por votos, o sea, tú les das like, como te dicen, nada más. Si ya ves un comentario con lo que tú quieres, nada más dale like. Y justamente lo que se vota más son cosas que ya se leyeron en Scanlation, ¿no? Raquel me estaba contando un poco que uno de los más pedidos este año fue Ganbare Nakamura, Go For It Nakamura, que es un manga de un solo tomo, BL, que se hizo muy famoso porque la gente hizo muchas como parodias o fanarts de la portada con sus ships, o sea, así personalmente sus ships, y mucha gente por curiosidad dijo, bueno, yo quiero saber de dónde salió, y en consecuencia, pues, muchos leímos la traducción que se hizo fan, que está por ahí en Lector Manga, o leímos en inglés, o lo que sea, y ahora mucha gente, pues, quiere tener como el tomo, ¿no? Entonces lo pidieron mucho. También cuando salió el anime de Banana Fish, que salió en el 2018 creo, no me hagan mucho caso,
pues tuvo todo un renacimiento Banana Fish, que es un manga de los 90s, que sí estuvo licenciado en inglés. De hecho, por ahí pueden encontrar algunos de los scans de la primera edición, que es una edición en espejo y es rarísima porque se invirtió para publicar, para que se leyera como a la manera occidental, pero esa edición creo que nunca se acabó y como a la mitad la invirtieron y ya se leyó como manga. Por ahí se pueden encontrar algunos de esos scans que se hicieron por ahí en esa época, pero nunca que yo sepa no estuvo licenciada en México nunca, o si estuvo pues murió, porque además al menos una editorial murió al principio de los... Vid murió. Además que Vid tenía unas traducciones horrendas, ¿eh? Sí. El Scanlation era, o sea, a pesar de todos los errores de ortografía que pudiera tener el Scanlation, seguía siendo mejor que cualquier traducción de Vid. Panini hasta eso tiene buenas traducciones. De repente tiene errores muy chistosos, como tendría igual cualquier Scanlation, pero Panini tiene un trabajo de localización así impresionante y bien hecho en muchas cosas, que Vid era un horror. Entonces, pues si estuvo licenciado no se supo, y después de ver el anime, el fandom tuvo como que un renacimiento, y todo 2019 que se estuvo pidiendo que se trajera Banana Fish, y finalmente se anunció que se iba a licenciar Banana Fish en México con tomos dobles por parte de Panini, justamente porque la gente ya lo había leído ilegalmente y lo querían. Y también así pasó con Given, salió el anime, la gente leyó el manga en scans, porque ese mucho tiempo estuvo incluso en inglés con Scanlation hasta que anunciaron que lo iban a publicar. Que ahora todavía tienes que esperar al Scanlation porque es un poco más rápido, a pesar de que es un Scanlation bastante lento. Y todo el mundo pidió Given, y Panini dijo, oh sí, vamos a publicar Given, ¿no? Y se agotó. Parte de lo que se trae depende mucho del Scanlation. O sea, sí es cierto que, como alguien decía, también nos perdemos muchísimos mangas porque quizá a los grupos de Scanlation todavía no les interesan. Y son mangas que son bestsellers en Japón, pero no son de editoriales como Shueisha, que sí tiene distribución mundial, al menos digital, y traduce muchísimos de sus títulos al mismo tiempo, pero que sí son hits en Japón, ¿no? Y que a veces nos los perdemos porque no se licencian, porque las editoriales no creen que puedan vender bien, porque van como que a lo seguro, que es quizá a los shonen más populares, o a los shoujo, o a algunos shoujos populares, o al BL, o algunas editoriales que se dedican a publicar BL, pues van como a lo más popular. O sea, si el Scanlation tampoco se fija en esos títulos, pues quizá también de repente nos los perdamos. Pero también el Scanlation se fija en muchas cosas que las editoriales no están ni van a voltear a ver, porque no creen que sean como una apuesta comercial súper buena, y que gracias a eso pues leemos muchos mangas que podrían ser no tan mainstream. Ya lo último que quiero decir es que en general que pues respeten a los grupos de Scanlation, o sea, compartan su trabajo, no resuban, no les quiten los créditos. Y hay muchos grupos que sí permiten resubir a otras plataformas, o que ellos mismos te dicen, si quieres que subamos nuestro contenido a otra plataforma, nada más avísanos, ¿no? Pues hay varias. Si son Scanlations de doujinshis, no vayan con los creadores originales y les pongan en un mention el manga traducido, porque a veces ni ellos saben que su doujinshi se está traduciendo y no es algo permitido. Y los grupos lo hacen muy por abajo del agua y de maneras bastante privadas en general, pues nada más para quien no sepa japonés, que es la gran mayoría de la gente de este lado del mundo, para que lo puedan leer, y que pues eso, que respeten a los grupos de Scanlation. Hacen un montón de trabajo por el hobby, e incluso a quienes traducen fanfics, a quienes traducen libros, a quienes lo que sea, pues hacen un buen de trabajo para hacer accesibles muchas cosas que de otro modo no lo serían. Y bueno, eso es todo por este programa. Feliz Día del Orgullo Friki, y nos estaremos viendo en el siguiente programa, que como para variar, no sabemos cuándo vaya a salir. Gracias por escucharnos, y déjenos algún comentario si quieren. Han leído o de esta manera, o visto de esta manera, o si tienen alguna experiencia, si llevan mucho tiempo consumiendo manga o anime. O cualquier cosa también, porque en realidad, como decíamos, esto abarca básicamente todos los fandoms. Por ejemplo, también hablamos, por ejemplo, de los juegos de mesa o los juegos de rol y cosas así. Ajá, también se traduce. También se traducen. Gente que traduce los instructivos o los manuales. Por ejemplo, los manuales de Dungeons and Dragons. Había gente que tradujo fan esos manuales, porque, pues, en español
creo que nunca llegaron en español. Ahora ya se están produciendo en español, pero pues muchos años no. Entonces también había gente que realizaba ese trabajo, o gente con pues todo este mundito, ¿no? También de otros lados frikis. Entonces, bueno, sí, platíquenos su experiencia y los estaremos, pues, sí, pues ya nos estarán escuchando luego. Bye. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!